No hay derecho, chatos. Así decía Cantinflas. Lo que hay es derecha y hay izquierda. Ustedes no sé cómo la vean por aquello de la televisión y los espejos invertidos. Como era invertida realmente en la oralidad la gracia de Cantinflas con una especie de verborrea que cautivaba. Tratamos nosotros de, en la dichosa palabra, cautivar también su atención sin desmerecer de nuestros antecedentes. Con permiso. Aquí seguimos con nuestro dichoso glosario de este año dedicado a partes del libro. Hoy le toca el turno a la faja. La faja es una tira de papel que se pone en la portada con alguna alusión sobre las ediciones que lleva un libro, sobre los premios que ha ganado, a veces hasta la sinopsis de qué va el libro. A mí lo que más me gusta son cuando vienen con frases de otros autores, normalmente famosos, gente relevante del mundo literario, para recomendar la obra. Un poco destacan, ¿no? Por qué ellos creen que es muy buena. En ese caso se llama blurb. Esa frase de recomendación se llama blurb y tiene que ver con un cómico de San Francisco que hizo un sketch a propósito de eso y la llamó blurb. Burgess se llamaba el cómico, y esta, por ejemplo, que tengo aquí, El listón de la bomba, del arte de Frida Kahlo, de Elena Chávez MacGregor, a la que saludo desde aquí porque es mi vecina y ha escrito este libro maravilloso que está a la venta desde esta semana, pues tiene aquí su blurb de Emiliano Monge dentro de la faja. La faja también tiene solapa, suele ser una manufactura manual, es decir, se pone a mano, y la ley dice, o la norma, que debería ser 1/3, normalmente, de la altura de la portada. Esta es la faja, que volvemos a relacionar con prendas de vestir, y estos son los libros y el dichoso glosario. Buenas noches. Increíble que sean unas fajas. Quizá no sea una mera casualidad que en el calendario de los festivos de México estén tan cerca los días de muertos y el 20 de noviembre, cuando se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, el estallido de la Revolución Mexicana. En 1910, ese mismo año, 1910, se hizo un censo y se contaron 15 y pico millones de mexicanos en nuestro territorio. 11 años después, en 1921, se volvieron a contar los mexicanos del territorio, se hizo otro censo y solo eran 14 millones y pico. En 11 años, en lugar de crecer la población se redujo en cerca de 850,000 personas. El gran historiador Javier García Diego hace notar que muchas de esas muertes no se debieron directamente a la violencia revolucionaria, que se habría llevado solamente entre 300,000 y 500,000 almas, y que el resto fueron muertos por la epidemia, las epidemias, sobre todo la de tifus y más que nada la de la gripe mal llamada española. En cualquier caso, este lapso entre los días de muertos y el aniversario de la Revolución Mexicana, como cualquier otro lapso, es un buen momento para recordar que solo somos un instante de luz entre dos eternidades de tinieblas. Bienvenidos. A menudo se le atribuyen a las pasiones todos los males. Ya nos decía el gran Séneca, no es libre quien es esclavo de sus pasiones. El escritor francés Louis Pauwels repetía, vete pasión, te conozco. Aún así, exactamente en la llamada Edad de la Razón, este gran polímata, fabuloso pensador, escritor, sabio, Denis Diderot, se adelantó a lo que muchos dirían sería después el verdadero romanticismo. Diderot nos dice en sus ensayos, las pasiones no son meramente impulsos irracionales a reprimir, sino fuerzas esenciales para la creatividad.
la grandeza moral y el disfrute de la vida. Una moralidad que las reprime va en contra de una parte fundamental de la naturaleza humana. Y termina diciendo, solo las pasiones, las grandes pasiones, pueden elevar el alma a las más grandes cosas, las más significativas y las más trascendentes. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues comenzamos aquí la dichosa palabra. Yo comienzo felicitándome y felicitándolo a Gonzalo Celorio por el premio Cervantes que le acaban de dar. Siempre me ha parecido a mí en lo personal un grandísimo escritor y por ahí ustedes pueden encontrar material de lectura también de la UNAM que se baja gratis en internet. ¿Tú hiciste el qué prólogo? bueno. Hice el prologuito y la selección. Sí. Por eso lo estoy propagandando. No me están dando nada de dinero. Estamos dando aplausos y gracias. Sí, van a ver qué magnífico escritor, porque muchos no lo han leído. Yo me atrevería también a decir aquí algo. El mejor amigo de Gonzalo Celorio, el compadre, el compañero de toda la vida, es aquí nuestro compañero Eduardo Casar. Sí, es que yo lo tengo que andar cuidando, porque Claro. híjole, es un muchacho. Acompáñalo luego al Paraninfo de la Universidad de Alcalá, porque Sí. En redes preguntamos hace un buen rato una pregunta muy interesante. ¿Qué te motivaría a aprender a hablar una lengua indígena? En el caso, claro, en el que no la hables. Yo ya tengo mi respuesta, pero yo no voy a darla hasta el final, ¿no? ¿lo vas a dejar en misterio? Ay, qué ¿Mande? bueno. La voy a dejar en el misterio, sí. Sí. Y aquí hay una pregunta muy amable, porque dice, estimados dichosos, ¿serían tan amables de hablar acerca de la palabra prejuicio y su semejanza o diferencia con intuición? Muchas gracias. David Herrera. Cuando alguien pregunta con tanta amabilidad, hay que responderle con la misma amabilidad, ¿no? Se lo puso alto el listón. Sí, bueno, a ver, es muy interesante la pregunta porque las dos palabras y conceptos guardan mucha semejanza, efectivamente. Aunque obviamente la connotación de prejuicio, y así lo dice el diccionario, el prejuicio es una, digamos, una opinión tenaz, generalmente desfavorable respecto a algo que no se conoce o no se conoce bien. Eso es digamos, el prejuicio viene antes y la intuición también viene antes. Lo que pasa es que la intuición no tiene una carga peyorativa o negativa. La intuición, al contrario, es una guía. Casi. Una guía, ¿no? El talento se manifiesta muchas veces por medio de la intuición. Por ejemplo, los jugadores de ajedrez a veces no es que hagan cálculos exactos de lo que va a pasar, sino que tienen la intuición de por dónde debe ir. Lo mismo que los escritores o los deportistas. Los deportistas reaccionan instantáneamente a muchas cosas y tienen como una memoria muscular intuitiva que los guía. No es que se detengan a pensar cómo voy a hacer esta jugada, cómo voy a reaccionar, sino que realmente es su intuición lo que los está guiando. Incluso algunos descubrimientos científicos Sí, por supuesto. han sido guiados por la intuición. Claro, la intuición es algo, digamos, muy, muy importante. También es muy importante el prejuicio, pese a su mala fama. A ver, cuando tú ves Defiéndelo. que no lo voy a defender no lo voy a defender, pero voy a tratar de que, en lugar de que lo condenemos nada más, lo entendamos un poco mejor, porque si no, lo más probable es que estemos llenos de prejuicios sin saber que estamos llenos de prejuicios, porque muchos prejuicios son invisibles para el que los padece, para el que los tiene, ¿no? Entonces, digamos, la pregunta es, ¿por qué el prejuicio es universal? ¿Por qué el prejuicio se da en todas las épocas, en todas las circunstancias, en todas las sociedades, en todos los niños, en todas las personas finalmente se dan prejuicios? ¿Por qué es tan importante o por qué es tan prevalente el prejuicio? Bueno, yo creo que la única explicación razonable es que descendemos de grupos
que peleaban contra otros grupos que eran diferentes a ellos. Entonces el prejuicio es una guía para protegerte de lo que a lo largo de miles y miles, o más bien de millones de años de evolución, era un peligro para ti, para tu propia existencia. Ahora, la cosa es que ahora ya no vivimos en grupos de 150 personas, que si se encuentran a un individuo de un grupo diferente, pues es una amenaza para su existencia. Salimos a la calle y vemos millones de personas distintas a nosotros y no pasa nada. El prejuicio ya no nos es útil en las sociedades modernas, contemporáneas, urbanas, y entonces es cuando tenemos que aprender a superar muchos de nuestros prejuicios, que son pues, juicios equivocados respecto a otras cosas, pero el prejuicio en sí pues, ha cumplido una función importantísima. Estamos aquí por nuestros prejuicios. No quiero defenderlos, pero Porque es inevitable. hay que entenderlos, porque si nada más los condenamos... Ahora, por ejemplo, ahora tenemos prejuicios no solamente con grupos diferentes, porque tú puedes tener prejuicios de tu vecino y está en el mismo edificio. Sí. A ver, es que no tiene que ver solo con los grupos, tiene que ver con la diferencia de todo. Tiene que ver con un juicio precipitado respecto a algo que no conoces bien y que es despectivo o que estás, digamos, minimizando el valor humano de la persona. Yo creo que habría que insistir en el carácter positivo de los prejuicios. Es decir, los prejuicios son inevitables, son juicios previos a haber estudiado y ponerse a meditar y reflexionar y conversar sobre algo. Es decir, inevitablemente los tenemos. Claro. Es decir, ves un libro sin conocer al escritor y ya tienes ahí un horizonte de expectativa. Claro. Sí, yo también diría que los prejuicios, están conectados con muchas cosas, ahorita lo que decía Pablo, están también conectados con que tratamos siempre de rellenar los datos que tenemos sobre la realidad y crear hipótesis, ¿no? Crear hipótesis, y el problema es cuando nos agarramos de una hipótesis, de una creencia que no estamos seguros de ella, pero llegamos a tratar de convencernos de ella, ¿no? Nicolás Gómez Dávila, que por cierto es un escritor colombiano que recomiendo muchísimo, he regalado muchas veces sus escolios, hay completos en antologías, el gran aforista latinoamericano se llama Nicolás Gómez Dávila. Y él decía, no lo recuerdo exactamente, pero decía algo así como, los prejuicios solo embrutecen al que los confunde con evidencias. Exacto, ese es el punto. Exacto. Y es lo que decía Eduardo, es tener ideas antes de analizarlas. Y eso es que no tenemos tiempo de pensar y de juzgar todo, tenemos que actuar por prejuicio. Sí, pues, porque no tenemos suficiente información, nadie tiene suficiente información para actuar, ¿no? Hemos escuchado una voz muy joven en nuestro oído. ¿Hemos qué? He escuchado una voz muy joven en nuestro oído. ¿Ah, sí? Nuestro productor rejuveneció. Pues yo no lo oí. Pero voy a preguntar la dichosa definición para poner ahí en acción la entrega de libros o la oferta de libros de esta vez. Evasiva a la que alguien recurre para zafarse de una tarea o una responsabilidad. Palabra de obvias raíces latinas que nos hablan de una huida por lo bajo. Gran definición. Gran definición. Tenemos de Sexto Piso un titulazo, Niñas Sabias, de Angela Carter, con traducción de Rubén Martín Giraldez y prólogo de Ali Smith, de editorial Sexto Piso. Esta historia que tiene que ver con un cumpleaños el 23 de abril, que además de Cervantes, además de Shakespeare, pues hay mucha gente que cumple el 23 de abril, pues entre ellas las protagonistas de esta historia, unas gemelas, y el padre, que no la reconoce también y que, pues desencadena una serie de eventos pues con un humor muy característico de la autora. Es feminista, es activista, pero también hace radio, hace teatro. Sus libros, algunos han sido puestos en el cine, y tiene estudios en literatura medieval, y entonces lo que hace es una reinvención, una revisión de todo lo que tiene que ver con la mitología, las leyendas, los cuentos de hadas. Y en este caso, con un humor muy bonito sobre la farándula y demás. Y bueno, pues también tiene un estudio sobre los personajes femeninos del Marqués de Sade, que debe ser, yo no lo conozco, pero se antoja saber qué pasa con esos personajes y su visión. O serán cosas para el Marqués de Sade. Pues imagínate lo que puede decir alguien del siglo XXI.
Tenemos ejemplares del libro de una autora que para mí, el libro más importante, o el escrito más importante de una autora que para mí es la gran filósofa del siglo XX, ha influido muchísimo en mis ideas acerca de cómo debemos convivir, cómo relacionarnos con el poder. Judith Shklar, El liberalismo del miedo, está publicado con un prólogo de Axel Honneth por Herder México, y pues yo siento que es una lástima que esta importantísima pensadora no sea más conocida en México y en el mundo hoy, que sería tan importante. Y ese libro suena muy importante. Gran lectora de Montaigne, por cierto. Sí, muy importante. Bueno, para ustedes, de Editorial Sidcli, de esta escritora colombiana, ilustrado por Elizabeth Hernández Apraez, con ilustraciones de Celeste Berlier, una argentina, mi amiga telepática, es un premio Juan de la Cabada 2023, que está muy simpático, muy fluidamente escrito, lleno de sugerencias y provocaciones para los más jóvenes. Bueno, pues entonces creo que nos vamos. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Es que no estoy oyendo bien, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír. Ya estamos de regreso, seguimos aquí con más preguntas. Gracias a todos los que nos mandaron esas imágenes, esas fotografías, contándonos y compartiéndonos sus lecturas. Esperemos que también nos puedan comentar a veces pues qué les pareció, porque uno a veces lee libros que no le gustan y también se va a decir, oye, pues mira, este yo no lo recomendaría. Deberíamos hacer un programa sobre no recomendar. Las antirrecomendaciones. Las antirrecomendaciones, igual que hay Pues antibibliotecas. sí, podemos hacer una sección, ¿no? Sí, pero sin Bueno, ánimo de ofender. Que se llame Vilipendios. Ahí, por ejemplo, yo tengo una antología de los peores poemas, bueno, más de una antología de los peores versos escritos por poetas importantes de América Latina. Te la voy a escribir un día, te la voy a preguntar en la dichosa palabra para que lo contestes. Tengo un libro que se llama Very Bad Poetry, muy mala poesía. Es divertidísimo. Nos están dando mucho contenido. ¿Qué te motivaría a aprender a hablar una lengua indígena? Esa es la pregunta que lanzábamos en redes hace rato y llegaron algunas por Facebook, por ejemplo, de Luis Ojeda Zamora. Dice, yo aprendería el purépecha. Mi motivación por aprender esa lengua es porque soy originario de Michoacán y es mi raíz. José Antonio Martínez Lemus dice también el conocimiento de gran parte de mis orígenes, de gran parte de mi cultura. Y Rocío Hernández Pineda dice lo precioso de su pronunciación y obviamente la comunicación con sus hablantes. Sigan mandándonos respuestas porque todavía seguimos al aire hasta las 9 de la noche, así que todavía tenemos tiempo para recibir respuestas y poderlas compartir aquí durante el programa. Esta pregunta llega de Jack Chávez Martínez y nos pregunta, o nos pide que hablemos, yo lo digo tal cual, pueblos del mar igual filisteos. Eso, a ver Germán, tú cómo lo, El igual, bueno. lo descifras. Igual, así igual, ¿verdad? Así Bueno, igual, rayita. Bueno, primero que nada, esto de los pueblos del mar, hasta el día de hoy sigue siendo un tema muy discutido, muy polémico entre los historiadores del mundo antiguo, pero pues es un temazo fundamental para comprender realmente los orígenes de la historia de las civilizaciones, ¿no? De las civilizaciones diríamos, del Medio Oriente, las más antiguas, que se interconectaron justamente en el segundo milenio, ¿no? Estas grandes civilizaciones, la civilización mesopotámica, la egipcia, las civilizaciones de Anatolia, de Asia Menor, las civilizaciones de Canaán, de Levante, ¿no? Todas se pusieron en contacto muy estrecho desde fines del tercer milenio antes de Cristo. Estamos hablando como del siglo 24 más o menos. Este periodo, digamos, segundo de las grandes civilizaciones que empezó 1000 años antes, en el 3500, este periodo segundo, pues se le llama la Edad de Bronce, ¿no? Justamente porque se descubrió el bronce y todas estas civilizaciones se pusieron en un estrechísimo contacto. Cada vez sabemos muchísimo más
de la cantidad de comercio que había, incluso en el siglo XV, digamos, un poco antes de Tutankamón. Sabemos que todos estos pueblos ya conocían, compraban, intercambiaban productos que venían de Afganistán y que venían del Báltico, ¿no? Del Báltico. Entonces ya había muchas interconexiones, ¿no? Y interdependían comercialmente. El punto es que esto que se llama los pueblos del mar, que es un término que viene de la egiptología, fueron los egipcios los que nos dejaron más información, crónicas, textos, papiros, incluso en Medinet Abú, el mismo Ramsés II ya empieza a platicar algo de estos pueblos. El chiste es que hubo una convulsión terrorífica ¿Y a qué pueblo en se el refiere? Medio Oriente. Pues todavía no sabemos, conocemos los nombres de muchos, ahorita vamos a platicar tantitito, conocemos los nombres de muchos, pero es una convulsión tremenda que se dio entre básicamente el siglo XII antes de Cristo y el siglo X, ¿no? Más o menos antes de Cristo. El periodo más tenso fue del 1230 al 1180 más o menos. Estamos hablando de fines del siglo XIII y principios del siglo XII, más o menos, ¿no? En todo el Medio Oriente, todo se vio afectado por invasiones, pueblos, guerras, convulsiones, caídas de imperios, etcétera, etcétera, ¿no? También hubo terremotos. Terremotos, tsunamis, hubo hambrunas, pestes, etcétera, ¿no? Fue algo terrible. Y bueno, y los filisteos, pues son uno de los pueblos del mar, que tenemos un poquito más información, y que llegaron y se asentaron justamente en la zona que hoy es la Franja de Gaza, básicamente la Franja de Gaza. El territorio no era muy grande, pero fundaron 5 ciudades que luego los griegos les llamaron la Pentápolis filistea. Y bueno, estos filisteos, que sabemos que los egipcios los llamaban Peleset, pues son el origen del término Palestina. Y son este pueblo filisteo que sale en la Biblia como los grandes enemigos de Israel, ¿no? Recuerden ustedes, David mata a Goliat. Goliat era un filisteo. También recuerden, Sansón destruye el templo de Dagón de los filisteos y se muere ahí con todos los filisteos. Entonces, bueno, primero que nada, para decir que los actuales palestinos se cree que pues tienen muy poco que ver genéticamente con los pueblos filisteos, porque los asirios destruyeron a los filisteos a fines del siglo VII y los mezclaron con todas las poblaciones ahí, los movieron del lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aunque el lugar se siguió llamando así y los romanos refrendaron el nombre de Palestina, pues realmente los habitantes actuales se cree que tienen muy poco que ver con aquellos antiguos filisteos, ¿no? Bueno, la cuestión está que lo de los pueblos del mar simplemente atacaron, destruyeron, disminuyeron el poder de los asirios, destruyeron el imperio hitita, destruyeron las grandes ciudades de Canaán, convulsionaron todo el Egeo y sobre todo es el colapso de la primera cultura civilizada de lo que llamamos Grecia hoy, ¿no? De los micénicos o aqueos, justamente estos que participaron en la guerra de Troya, que se cree que la guerra de Troya fue un poquitito antes de estas invasiones, ¿no? Lo que se cree ahora, les digo, no estamos seguros, es que se debió también a un enfriamiento que se llama Morsarch, exactamente, que se inicia más o menos como desde el siglo XIV, se empieza a enfriar el hemisferio norte, y este enfriamiento generó también una sequía, y entonces los pueblos de lo que hoy llamaríamos Escandinavia, Europa Central, etcétera, que eran básicamente pueblos neolíticos, pues simplemente el clima ya no les funcionaba, empieza a haber una sequía tremenda, y entonces descienden y empujan a los micénicos, empujan a los anatolios, empujan a los pueblos que vivían alrededor de los hititas, pues a huir, ¿no? A huir y a buscar con sus mujeres, sus niños y todo en barcos, pues a ver a dónde se pueden asentar, ¿no? Y obviamente pues estaban las otras civilizaciones que no los iban a recibir con los brazos abiertos, y podría yo decir que es una especie como de paradoja de europeos que andan buscando refugiarse en los territorios del Medio Oriente, ¿no? Y lo interesante del vínculo de los filisteos
es que hoy se cree que la mayor parte de los filisteos, básicamente que también eran una confederación de pueblos, eran micénicos. ¿Qué quiere decir? Que incluso entre los nombres de muchos reyes filisteos, ¿no?, de ahí de la Franja de Gaza, había nombres muy parecidos a los nombres de los antiguos reyes que conocemos de la Ilíada, y de la Ilíada a Agamenón, Menelao, Aquiles, Áyax, Néstor, etcétera, etcétera, que incluso se cree que básicamente el lugar donde más se asentaron los refugiados aqueos fue justamente ahí, en la Franja de Gaza, ¿no? Ahora, los únicos que realmente detuvieron a los pueblos del mar fueron los egipcios, ¿no? Sin embargo, los egipcios los que resistieron, un gran no daño, colapsaron. Resistieron las invasiones y ellos, pues desde el delta, veían que llegaban estos pueblos que eran muy variados. Ahora se cree que muchos de estos pueblos, por ejemplo, primero empujaron a aquellos neolíticos a los que estaban más civilizados, y entonces los anteriores a los etruscos se fueron al Mediterráneo. Algunos de estos pueblos, por ejemplo, los habitantes actuales de Cerdeña, se cree que llegaron en esa época y habitaron ahí Cerdeña. Los antepasados de los sicilianos también se cree que llegaron en esa época y se asentaron ahí. Y por supuesto muchos pueblos de Asia Menor, de Anatolia, los licios, los lidios, los carios, los misios, los frigios, llegaron en esa época sustituyendo a los hititas. Hay un libro que de hecho fue un bestseller, y de hecho son dos libros. El primero fue un bestseller, el segundo vuelve a usar la misma fecha, de Eric Klein. No recuerdo el nombre de los dos, pero los dos llevan la misma fecha, 1177 antes de Cristo. Y el primero estudia lo que llevó al colapso y el segundo estudia lo que siguió al colapso de las civilizaciones. Y el primero fue un bestseller, se vendió muy bien. Y lo que él dice en ese primer libro básicamente es que fueron muchos factores, que ya habían recibido invasiones de migrantes, pero no al mismo tiempo que sequías, no al mismo tiempo que terremotos. O sea, se juntaron todas las cosas que podían salir mal, incluidos malos liderazgos, y eso fue lo que finalmente tronó la mayoría. Interiores, precisamente por hambre y por falta de interior vamos a tener aquí, como no vea yo esto. Pero un tema importantísimo para comprender la historia. Luego, conéctate en las redes y le sigues contando, porque siento que te has quedado como la mitad y te faltó. La dichosa definición del día de hoy: evasiva a la que alguien recurre para zafarse de una tarea o una responsabilidad. Esta palabra tiene obvias raíces latinas que nos hablan de una huida por lo bajo. Sí, venga. Bueno, tenemos ejemplares de dos revistas que a mí me gustan mucho. Creo que todos los mexicanos estamos en deuda con la revista Arqueología Mexicana, que tiene el más grande repositorio de todas las investigaciones que han hecho los grandes especialistas, casi todos trabajando en conjunción con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sobre la arqueología mexicana. Es realmente una maravilla que contemos con esta revista, que no solo es una revista, es una institución. Nosotros tenemos aquí ejemplares de un número especial, Tesoros del Museo Nacional de Antropología, y también tenemos ejemplares de una revista que hace muchísimo por difundir nuestra historia. Tenemos la revista Relatos e Historias en México, este número dedicado principalmente a la conquista de Michoacán, pero como todos los números de esta revista, con una gran variedad de temas. Qué padres publicaciones. Muchísimas gracias a la editorial Raíces por enviarnos estas magníficas revistas. Y para ustedes, este libro que ya es un clásico, es una cortesía de Anagrama, de editorial Océano. Imaginemos, piensen ustedes que este libro tiene 46 años de editado, de Gilles Lipovetsky, La Era del Vacío. En ese momento, cuando se publicó, era una verdadera revolución. Lipovetsky se volvió muy famoso, uno de los filósofos y ensayistas más importantes de ese momento. Y para muchos dicen que este libro es casi una premonición de los tiempos que estamos viviendo, y él advierte acerca de la violencia y del vacío y de la desorientación moral de la modernidad. Para ustedes. Y bueno, también tenemos de Pablo Sol Mora, Memorias de un leedor.
Esta es una edición de la Universidad Veracruzana y de El Equilibrista. Es un libro de ensayos sobre muy diversos autores. Se ve muy bien. Tenemos más palabras, tenemos más libros, tenemos muchos más minutos por delante. No se vayan, volvemos enseguida. El equipo de La Dichosa Palabra fue al centro histórico y preguntó a muchas personas, a muchos caminantes, qué pensaban acerca de la tradición del Día de Muertos. La palabra clave para este Día de Muertos es amor, en virtud de que, si bien es cierto, todos los días del año recordamos a nuestros seres queridos, pues yo creo que en esta fecha es cuando más nos permitimos un poco de tiempo para poder recordarlos de mejor manera y poder pasar más tiempo pues con la familia. La palabra que significa para mí la tradición de Día de Muertos es ancestros, porque honramos su memoria, su presencia. Para mí lo que representa el Día de Muertos es cultura, porque es una tradición muy hermosa y es lo que nos representa a nosotros como mexicanos. Para mí Híjole, se me fue. Yo siento que la palabra que define nuestra tradición de Día de Muertos es la vida. Para mí la palabra que representa el Día de Muertos es la familia, porque es una época en donde nos reunimos toda la familia y recordamos a los seres queridos que ya no están en esos momentos con nosotros. Para mí la palabra que representa el Día de Muertos es Posadas, que es el creador de esa Catrina, que no era más que en los tiempos de la Revolución la burla curiosa de quienes eran nuevos ricos, que se fue retomando, se volvió la Catrina y nos trae el principio fundamental de lo que es cultura, arte, recuerdo y amor a nuestras tradiciones, que no se pueden perder. Y no dejen de sacarle lustre a la palabra con la dichosa palabra. Muchas gracias a todas las personas que respondieron. Qué bueno que a quien se le fue, le volvió la respuesta. Vámonos con preguntas de nuestro culto público, como esta de Gabriela Rodríguez, que pregunta esto: ¿de dónde viene la palabra dinero y qué es el dinero? Y añado yo, sobre todo, ¿cómo se consigue? Del cajero automático. Sí, ¿qué es más importante? A ver, ¿qué es el dinero? ¿De dónde viene la palabra? El dinero de la Sí, imprenta. la palabra dinero viene de una moneda, es decir, moneda corriente, denarius, casi estamos hablando en latín con eso, pero el enigma del dinero es realmente una barbaridad. Es decir, yo creo que es más misterioso que las religiones y que la filosofía. Hay una definición que leí el otro día de Jorge Dioni, que dice: es una tecnología social como el lenguaje, sí, la ley o la religión, sí, con capacidad para organizar la energía humana en torno a objetivos comunes, sí, con normas claras y compartidas. Sí. Lo cual Buenísimo. es una barbaridad. Es decir, yo me pongo a ver el dinero y digo, aquí está este papelito, ¿no? Actualmente nuestros billetes son una chulada. Por un lado traen alguna cuestión ecológica y por otro lado alguna persona importante, etcétera. Por ejemplo, los de Sor Juana traían un poema de Sor Juana. Sí, el de Netzahualcóyotl traía algo que nunca dijo Netzahualcóyotl. Bueno, sí, pero Netzahualcóyotl es pura atribución, digo, no No, sí Alguien tiene lo sus tuvo que poemas, sí escuchar. hay poemas de Es más real Ciudad Netzahualcóyotl que Netzahualcóyotl poeta. Ahora, los billetes no son dinero. No, sí son dinero, sí son dinero. Y me acuerdo Una que decían, representación. el Banco de México pagará a la vista al portador. Sí. Antes decían Sí, eso, sí. 50 pesos. Y Sí. claro, se suponía que el Banco de México tenía Sí. oro ahí almacenado, como en las películas,
Y, le recetan un poquito. y que tú ibas con tu billete y le decían, a ver, órale, cámbiamelo por oro. Sí. Pero no es cierto. Es decir, lo respaldan metales que son preciosos por el hecho de que acumulan mucho trabajo para su extracción, ¿no? Sí. Como el oro y la plata. Pero en realidad el respaldo es igualmente imaginario, subjetivo y convencional. Ahora sí, o sea, un tiempo, cuando existía el patrón oro, teóricamente iban a la moneda. Ya no existe el patrón oro, ahora es completamente subjetivo. Pero nadie fue. A partir a partir de Nixon. Nixon dijo, se acabó, ahora es pura... Sí, No, no, pero pura por ejemplo- ficción. Hay un ministro de Economía de no sé de qué país, ahora se me fue el dato, pues, pero que decía, pero ¿por qué no imprimimos más billetes para dejar de tener problemas de dinero? O sea, realmente sigue siendo tan enigmático. Muchísima que gente mucha propone gente, eso. Claro, que dice, pues, ¿cuál es el problema? Los Imprime más. gobiernos siguen haciendo eso, por eso hay inflación. No, es que hay un problema. Es un misterio. Es Sí. una unidad de medida. Es una Sí. reserva de valor porque tiene valores diferenciados. Y es también un medio de pago. Sí. Pero uno puede llegar con un billete de Sor Juana y le sirven un super platillo. Sí. Y uno dice, no, a mí me da pena, luego digo, ¿y cómo voy a comerme esto tan bonito, tan bien casado, tan bien asado, tan bien acompañado, tan bien guarnicionado, y nada más Cambio de- por el papelito? Un papelito. Ahí llega con su papelito. Sí, es increíble. Y- A ver, y- Racional, se lo pero raciona. la racionalización Sí, es el es- problema. sí. Es decir, no alcanza, al menos mi inteligencia, que puede ser la que sea, no tengo una medida para ella, pero sí tengo otra medida que es lo que me pagan por decir cosas tontas, pero que es una barbaridad porque no hay un respaldo. Después sí, el respaldo de cuando ya no era el patrón oro, era el dólar. Yo es buscaría, decir, otra moneda. Yo buscaría, Pero, yo buscaría, ahorita acabas de decir la palabra moneda, estabas contestando de dinero. Yo creo que cuando nos vamos hacia la palabra moneda, que moneda está como Juno, más moneda. conectada con el metálico, Sí. ¿no? Con el metálico. pero tampoco es el dinero. Tampoco es el dinero, pero como la palabra moneda viene de una diosa, de la diosa Juno, No, pues, Moneta, justamente la diosa era la que bendecía los denarios. Bueno, Pero el eso dinero de- estaba, tiene que muchas ver veces con- los Pero- tesoros de Atenas, por ejemplo, se conservaban en el templo. Pero Ya valorar tanto era las misterioso cosas- y religioso que ahí Religioso, estaba Pero el hay valorar una las magia cosas ahí. es muy, muy difícil porque Sí. ¿qué valor tiene una taza? ¿Qué valor Ah. tiene este libro? O sea, ¿qué valor le das tú? ¿Qué valor le doy yo? Antes Es que un- en lugar del dinero había trueque, es decir, tú le dabas a alguien Sí. trigo y a cambio te daban otra cosa. ¿Cómo podías valorar Sí. que era igual, ¿no? El hecho de cuantificar que eso valía lo mismo que yo te daba. Y eso es según la necesidad y según la demanda que haya, que eso es otro gran misterio ahora, de a la ver, Es que economía. lo culturales, interesante del de- dinero es que al igual que los idiomas o que el lenguaje, es un fenómeno emergente. O sea, no es que alguien lo decrete, No. es algo que va surge de dando. abajo para arriba. Ahora los gobiernos decretan el valor del dinero, ya hay bancos centrales, pero eso es Pero- súper pero- reciente. pero ahí está Normalmente surgía de abajo para arriba. Ahí está la cuestión. Lo decretan y tú ¿por qué le crees? Porque no tienes de otra. Bueno, Que no exacto. tienes de otra, ya lo dijo Lau. Porque hay una convención Porque si no comunitaria. sería Sí, pero hay esa una convención- comunitaria es que de si que no sí sería vale. imposible. Sí. No, es pura subjetividad, no le hagan caso. Ya nos íbamos a pelear por dinero y eso está muy mal. Y eso está muy Se mal. Bueno, trabaja ve las por familias. dinero. Fuente de La gente todo se trabaja mal, por dinero. fuente de todo De las mal. familias Es que peleándose existe por la una herencia. máquina, Que- una máquina prodigiosa que vayamos convierte a- nuestras que ya palabras vayamos a en la cualquier dichosa. cosa, en café, en comida, Sí. en ropa. Eso es el comercio y el dinero. Eso ver. es la maravilla. A ver, No, si eso quieren, sí quiero vamos a leerla. la Es que el que tiene que trabajar soy yo, Sí, perdón. sí. quieres tu Disculpen dinero, ustedes, vámonos a la dichosa palabra de esta noche, la definición, ya saben, algunos se llevarán libros, otros no, aunque se la sepan. Evasiva, a la que alguien recurre para zafarse de una tarea o una responsabilidad, mala onda. Palabra de obvias raíces latinas que nos hablan de una huida por lo bajo. Las raíces latinas son las que nos hablan de una huida por lo bajo. Y tenemos para ustedes este libro, La historia como arma, de Rafael Rojas, Los intelectuales latinoamericanos y la Guerra Fría, de editorial Siglo XXI. Tenemos aquí 9 ensayos diferentes acerca de esta
Guerra Fría, que ahora se dice que está volviendo de otra manera, pero esa era otra Guerra Fría. Con otra temperatura. Otra Guerra Fría. Bueno, y tenemos también la novela Los Inocentes de Hiram Rubalcaba, es una cortesía de Editorial Era. Me da mucho gusto presentar este libro de Editorial Gato Blanco y que haya avalado y apoyado la publicación de Palabras Domingueras de María Luisa Sosa Delgado, que en realidad ella es una licenciada en Derecho que encontró en las palabras, en la literatura y en la divulgación cultural pues su gran pasión. Así que durante años estuvo escribiendo en columnas, en concreto una columna durante 3 años en un diario local de Querétaro, de donde vive ella, para publicar palabras que le hacían a ella sentido, que le resonaban, que descubría, que representaban lo que estaba viviendo. Y estas palabras domingueras iban en orden alfabético. Le dio la vuelta 6 veces al abecedario. ¿Por qué se dio todo? Porque, bueno, prologué este libro y aquí cuento todo eso, pero además cuento que descubrí palabras como oikomanía, ocuronía, etario, incróspido, ojienjunto, ecolalia, bucarofagia. Es apasionante, es divertido, es una manera de acercarse al idioma y a las palabras y a la ampliación de vocabulario. Felicidades, María Luisa, gracias por esas palabras domingueras, ya en librería. Oye, felicidades, Laura España García. ¿Usan el término dominguero? No, sí, pero no para eso. ¿No? Para mí dominguero es por ejemplo, una película dominguera es una como de para pasar el rato, no muy buena. Ah, no, entonces, sí, cuando me aquí decían el palabra sentido dominguera, digo, ¿pero por qué si son muy ropa buenas? dominguera, palabra dominguera. Es exquisita. Sí, no, para el domingo, Sí, es para para que presumir. vean el idioma. Para las presumir vueltas el que puede dar. domingo, ¿no? Felicidades, Vestirse Laura García. No, pues a María domingueramente. Luisa, ¿yo qué? Todavía hay más en la dichosa palabra, el calendario, pues a mí me gustaría hacer la dominguera, pero tenemos que hacer una pausa sabatina. Volvemos. Agradecemos mucho a todos los que nos mandan estas fotografías de imágenes de los libros que están leyendo. Padrísimo, padrísimo. Muchas gracias por su participación. Nuestra pregunta en redes, ¿qué te motivaría a aprender a hablar una lengua indígena? Lo que me motivó, DNC 700, un número ahí, que es su correo, lo que me motivó a estar estudiando náhuatl fue aprovechar la oportunidad de conocer una parte de la herencia cultural y de la cultura viva de nuestro país, pero no como un fenómeno de estudio, sino como una oportunidad de aprender a respetar, apreciar y conocer algo que me es tan propio. Rocío Hernández Pineda dice, comprender los significados profundos de algunas cosas que no existen en el español y para entender mucho más acerca de la cosmovisión de nuestros pueblos. Bueno, tenemos más palabras para ustedes. Nos pregunta Alma Leos, ¿podrían hablar sobre la Malinche? Ay. Bueno, queda poquito tiempo, pero yo esa me la voy a adjudicar y me voy a meter en lodazales, pero lo voy a hacer porque quiero defender la figura de la Malinche. Eso. Así como statement. Cerrar el... Mira, leí un libro de Úrsula Camba, a quien aplaudo, celebro mucho, porque ella fue parte de una colección que se llama Los malos de la historia, y a ella le tocó, o ella decidió hablar sobre la Malinche, porque decía que era la única de la colección que era mujer, pero que era la más mala de todos. O sea, era la peor. Que digamos que era esta enemiga pública que México había tenido y que incluso se odiaba más que los propios españoles que vinieron a conquistar. La Malinche estaba por encima de todo eso y que en realidad había sido injustamente tratada en la historia, porque la Malinche lo que hizo fue un poco sobrevivir. No es ni víctima, ni es traidora, o sea, se le han puesto tantos nombres a la Malinali o a Malintzin o a Doña Marina, ha tenido tantos nombres, pero en realidad ha sido también víctima de su tiempo. Pero a pesar del machismo y de que era esclava y de sus orígenes, pues consiguió pasar de ser esclava a ser mediadora, a ser intermediaria y a ser la figura clave de la conquista. Es decir, ¿qué sería de este país sin la Malinche? ¿Qué hubiera sido los designios, los destinos de tanta historia que se ha hecho después si ella no hubiera interpretado y
representado este papel crucial dentro de ese momento de encuentro, de intercambio, de negociaciones o de lo que sea. A mí me gusta mucho La Malinche porque es la traductora tal cual. Se habían hecho muchas traducciones, pero imagínense en ese momento una persona que había nacido, pues lo que es ahora Veracruz, cerca de Coatzacoalcos, se imagina. Hay muchos datos que no se saben de La Malinche porque nada está escrito. Era una persona anónima totalmente, hija en una familia, muere el padre, la madre se vuelve a casar, hay un hijo varón que nace y entonces ella queda totalmente desplazada, ¿no? Es víctima La de venden sus como tiempos. esclava. La venden como esclava, entonces pasa de hablar la lengua náhuatl, pues, de nacimiento, a pasar a aprender el maya porque empieza a trabajar como esclava en Tabasco. Entonces ella debería ser muy lista, muy inteligente y Sí, sobre todo sin muy duda. estratégica, porque lo que hace cuando llegan los españoles es que ella se convierte en la traductora de ese náhuatl, de ese maya al español, y entonces había otro intérprete español para decirle a los españoles lo que estaba pasando. Jerónimo de Aguilar. Gerardo de Aguilar. El ¿Qué maya al pasa? español. Que ella aprende español, no dominaba ninguna de esas palabras, pero lo suficiente como para hacerse imprescindible en ese momento. Entonces lo que hizo fue quitarse de medio al intermediario español y decir, yo voy a traducir todo directamente con Cortés. Tiene un acceso directo a las personas que están decidiendo en ese momento y quién sabe qué tradujo, quién sabe qué cosas ella no modificó para que la historia fuera otra. Porque, claro, no solamente traducía palabras, sino que traducía culturas, traducía Eso es comportamientos, importantísimo, sí. traducía. Por eso digo que me fascina su imagen como traductora, porque no es ahora que nos ceñimos nada más a las palabras, sino que en ese momento era traducir maneras de entender el mundo y de un mundo que ella desconocía completamente y en un mundo, a ella le prometieron la libertad a cambio de traducir. ¿Quién de nosotros no hubiera aceptado eso? No, y se dio cuenta, porque como dices, era súper inteligente, se dio cuenta de que traían una tecnología superior estos cuates y que iban a ganar. O sea, hay que ponerse listo para ponerse del lado de los... Y que era ella uno de esos pueblos oprimidos por los aztecas a los que pues, ella no tenía un No especial tenía quien cariño. traicionar. Nadie. Ella no le debía nada Ni a a nadie. su familia, ni a nadie. El caso es que ella tuvo 2 hijos que se considera, bueno, Martín Cortés se considera el primer mestizo, vete tú a saber, digamos que era el primero del que se sabe. Se saben muchas cosas de Malinche gracias a las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, con lo cual es una visión también, no sé si tendenciosa, pero sí muy... Bueno, parcial como parcial, todas, ¿no? como todas. Y lo que sí es que a partir de la conquista se sabe muy poco otra vez de la Malinche. Otra vez desaparece, se queda muy borrosa. Se vuelve la casan con Juan Jaramillo, tiene una hija, se llama María, que tampoco pasa la historia por nada más. Se habla mucho de Martín, pero muy poco de María. Tampoco se sabe a qué edad muere ni de qué exactamente. Cuando conoce a Cortés se supone que tenía 20 y poquitos años y entonces pues era una niña. Realmente, aunque en esa época evidentemente no es como ahora las edades, pero lo que dice Úrsula Camba, y me gusta mucho mencionarla porque hay muchas cosas que ella dice de los mártires de la monografía, ¿no? De cómo se enseña ahora mismo o cómo se enseñó la historia de los malos, los buenos, todos son blancos y negros. Y ella habla de patear el tablero, de que las cosas no son así, de que las cosas son según las hemos contado, según, ¿no? Como todas las etapas que hemos pasado, pero que es un personaje complicado, complejo, muy complejo, y como ha sido hace mucho tiempo y tenemos muy pocos datos de ese personaje, pues hay que tomarlo también, ¿no? De quién nos contó y cómo nos ha llegado esa información hoy en día, porque realmente la Malinche pues lo que hacía era un poco seguir, si ella tenía amos, pues este era otro amo nuevo que le decía qué hacer. Pero también ella toma iniciativas. Yo creo que también fue una mujer que entendió muy bien el leer lo que estaba sucediendo y que ayudó, de hecho, a que hubiera menos muertes. Ayudó a que todo esto fuera menos brutal, porque, a ver, no cabe la menor duda de que los europeos iban a venir e iban a cortar cabezas. ¿Y las cortaron? Y cortaron cabezas, pero probablemente habrían sido muchísimas más si no hubiera sido por la Malinche y otros intermediarios de este tipo. Ahora, aparte del libro de Úrsula Camba, que me parece una gran historiadora, también están los de Juan Miralles y este libro tan interesante de Camila Townsend en Editorial Era, sobre la Malinche, que también es muy bueno. Pero creo que en tiempos recientes ha habido
Ha habido ya, incluso por parte de la historia oficial, Una digamos, revisión. una revisión Sí, claro, por de, Los historiadores que la son más Malinche modernos. no es la mala de la historia, ¿no? Y tampoco Ni los se hable tlaxcaltecas ni son que los hubo malos amor. de la historia. Esta historia de amor que a veces nos compramos, ¿no? Sí. De que hubo amor. No hubo amor entre la Malinche Pues y eso Cortés. quién sabe, ¿no? Pues todo Sí, pudo eso. haber, ¿no? Era su amante, en todo caso, pero... Bueno, pero no. Bueno, eso pues sí, con el está amante hay difícil amor. saberlo, Está pero, difícil. Pues pero nadie le lo que- preguntó tampoco si... No, pero ¿Quieres Sí, ser está mi difícil novia? saberlo de No, un- sí. poco me voy también para esta intento de comprensión profunda de la Malinche, que realmente la Malinche ni nadie aquí sabía la dimensión de lo que podría venir Sí. después. O sea, Sí. estabas frente a 500 españoles, no tenías la menor idea todos los que iban a venir después, Sin de todo embargo, lo que iba a pasar ella después. fue O sea, sí. fundamental, o sea, evidentemente todos los que tomaron las decisiones que tomaron, pero ella, que era una persona esclava, a mí lo que me fascina es precisamente pensar en lo que ella influyó para que hoy seamos los que somos y Claro. estemos aquí como estamos. Ella era una moneda, hablando de monedas. ¿no? Era- una A ver, Cortés- es que Cortés también hay decía que que era la revalorizar lo mujer. que hicieron los españoles, porque no llegaron como otros europeos a borrar completamente a la población indígena. Bueno, eso es Somos otro tema. descendientes de esa mezcla. Porque era Ese es otro otra tema. época. Pero Ellos a mí me no gustaría, llegaron a borrar antes de porque era irnos, otra porque ya nos época. tenemos que ir, que Cortés la llamaba la lengua que traigo. Sí. Sí, Eso- claro. eso Ese es sentido de bonito. lengua, de que era parte En Bernal pensar siempre de se que refiere a la en lengua. ella lo importante, aparte de su diplomacia, Bueno, su pues, consejo y su asesoría, era sobre todo palabras. Nos están llamando Apurando. allá. La dichosa palabra del día de hoy, evasiva, a la que alguien recurre para zafarse de una tarea o una responsabilidad. Palabra de obvias raíces latinas que nos hablan de una huida por lo bajo. Subterfugio era nuestra palabra el día de hoy. Buenísima palabra. Oye, Germán, antes de irnos, un saludo a la mamá de Úrsula Camba, que es muy fan de La Dichosa, yo sé que nos estará viendo. seguro. Muy bien. Un abrazo, un saludo a la mamá de Úrsula Camba y una felicitación a la misma Úrsula. Laura, muy Germán. buenas noches. Pablo, Germán. compadre, pues a todos ustedes nos vemos el próximo sábado.